Bueno, yo soy Jacinto, Jacinto Hermoso, me dedico a un poco astrología, tarot y un poco a guiar por este mundo a mi alma y al alma de los descarriados que vienen a verme a veces. Estamos en EOS7, que es un espacio en el centro de Madrid, al que tengo que agradecer mucho al espíritu del espacio el que nos permita dar estas conferencias aquí. Bien, hoy me han pedido que dé una charla a la que estáis todos invitados a participar, los que estáis aquí. Lástima que los que nos veis desde el otro lado de la cámara no podáis. Sobre el viaje del alma visto desde la perspectiva del tarot evolutivo. Me gustaría, antes de empezar con estas palabras que vamos a encadenar esta tarde, definir un poco qué es eso del alma, ¿no? Yo os tengo que confesar que la definición de alma siempre se me ha hecho difícil, ¿no? No he sabido muy bien cómo definirla, y creo que han corrido ríos de tinta, como se dice vulgarmente, entre los filósofos para intentar definirla. Así que he tirado de Wikipedia, como hacemos todos muchas veces en momentos de desesperación, y parece ser que el alma es el espíritu que alberga el ser vivo, ¿no? He leído también que un papa hace unos pocos años decidió que los animales también tenían alma y que nosotros teníamos que ser buenos chicos con ellos. No me quedó muy claro viendo esta explicación, porque ya me tuve que poner a buscar espíritu y era un poco el impulso etéreo, intangible, que mueve al ser, ¿no? Entonces tendría que haber buscado etéreo, intangible, ser, y un montón de cosas, así que lo dejé estar. El alma antes era algo mucho más sencillo, era la respiración, el aliento, el primer soplo de vida. Ese primer soplo de vida imbuía al ser inerte, en un principio, le imbuía de movimiento, de capacidad de manejarse. Hasta hace bien poco todo lo que no respiraba estaba muerto, entonces era una de las formas de definir la muerte. De lo que vamos a hablar es del viaje, realmente, de aquello que nos motiva a estar vivos, del viaje de una energía interna muy difícil de definir, tal vez. Nosotros, que somos una sociedad que nos gusta definirlo todo, una imagen del alma podría ser aquello que nos motiva a levantarnos, que nos motiva a abrazar a nuestros hijos, que nos motiva a ir a trabajar, ¿no? Y a esta sociedad que le gusta definirlo todo, tal vez con las grandes verdades sea donde más complicado le resulta el enfrentarse, el explicar, ¿no? El explicar qué son las grandes verdades, ¿no? Qué es el amor, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la verdad, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar, pues eso, del viaje del alma, del movimiento del alma, de cómo se mueve, y lo vamos a enlazar con el tarot evolutivo. Os he preparado aquí una secuencia de cartas que, como veis, es como una especie de montaña rusa, ¿vale? Realmente, imaginaros, es medio infinito. Esto realmente debería ser un bucle, pero no me ha dado tiempo a dejarlo más lindo. Y si hubiera hecho el bucle, tal vez nos hubiéramos liado todos. Pero como veis, es una montaña rusa, como la vida de muchos de nosotros, ¿no? Estamos arriba y abajo casi con una facilidad pasmosa. Primero, deciros algo. El universo es universo, un solo verso. Funciona todo igual, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Y el movimiento del universo, más o menos, es un movimiento que va trazando espirales que se van moviendo formando elipses. Esas espirales, claro, van formando elipses, van moviéndose en círculo. Digamos que nuestra galaxia, que estaría por un punto de esta espiral, va siguiendo un camino en el que va trazando círculos y elipses, como os digo, alrededor de un punto mayor, ¿vale?
Y si es verdad que el universo está regido por un mismo patrón y todo es igual, nosotros en nuestra vida, pues probablemente también seamos así. Y si el espíritu, el alma, es algo intangible y hecho de un patrón energético, y la energía ni se crea ni se transforma, perdón, ni se destruye, solo se transforma, probablemente nuestra energía siga ese mismo patrón. Nacemos en un punto y vamos creciendo, volviendo al mismo conflicto, volviendo a crecer, volviendo a caer, volviendo a crecer, hasta que llegamos a un punto que muchos de nosotros, los que todavía tenemos dudas de fe, llamamos muerte. Otros, los que no dejamos de tener creencia, llamamos reencarnación, o llamamos cielo, o llamamos vete a saber qué. Ese flujo constante del sujeto que nace en un punto y va cogiendo experiencia, va creciendo, va subiendo, ascendiendo, de alguna manera llegando a un punto culmen, cayendo y volviendo a levantarse, es un poco de alguna manera lo que nos va a explicar el tarot. ¿Y cuál es ese viaje del alma? Ese viaje del alma viene dada por el protagonista, el alma. Y el alma es el espíritu, como os he dicho antes, lo que mueve a ese sujeto. Ese sujeto lo he dejado fuera de todo esto, aunque realmente está dentro de todo esto, está en todas y cada una de estas láminas, de estas estaciones que estáis viendo aquí, que creo que estáis viendo aquí, y va recorriéndolas, ¿no? Y viene representado por el loco. El loco es ese impulso vital, instintivo que todos tenemos. Es la locura que nos mueve. La locura que termina curándolo todo. Y esa locura va encarnándose en distintas fases de un camino evolutivo, que realmente esta gráfica, esta especie de gráfica que os he hecho aquí con las cartas, como os decía al principio, no es cierta. Debería tener muchas más subidas y bajadas. Y no necesariamente esto es una bajada o una subida, depende de la experiencia personal de cada uno de nosotros. ¿Qué hace esa energía? Esa energía se materializa en una experiencia, en una sinergia de transformación. Esa sinergia de transformación viene dada por el mago. Podría llamarse el mago, se llama el mago de hecho, pero podría perfectamente llamarse la magia de la vida, ¿no? La magia en la que encontramos experiencias significativas. Muchas veces pregunto qué es para todos y cada uno de nosotros la magia, ¿no? Cuando estamos realizando un curso, un taller, es una de mis preguntas favoritas. ¿Qué es la magia? Siempre termino definiéndola de una manera que a mí me sirve. La magia es la capacidad que tiene el ser humano de transformar el normal desarrollo de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, hoy que tenemos un día despejado y soleado, yo me pinto la cara, me pongo mis collares de poder, me quito la camisa y empiezo a danzar fuera en la terraza, la danza de la lluvia, y fuera de todo pronóstico llueve, estoy haciendo magia. ¿Por qué estoy haciendo magia? Porque lo normal, lo natural es que no lloviera. No había previsiones, no había nubes, estaba todo despejado, no tenía que llover. Pero justo encima de mi terraza llueve. Eso es magia. Pero magia es muchas más cosas. Es el normal, el cambio del normal desarrollo de las cosas. Cuando uno de nuestros hijos viene a casa abatido porque ha tenido un día espantoso y su único horizonte es querer morirse y lo que quiere es irse deprimido a su cuarto, encerrarse y no salir de él, y nosotros encontramos las palabras justas para que eso no suceda y el niño sonría, te abrace y vuelva a la vida, estamos haciendo magia. Porque el normal desarrollo de la naturaleza sería que el niño se tumbara deprimido en su cama. Pero no lo hace. Cuando en nuestras manos viene alguien enfermo, abatido, y nosotros con una muestra de amor humano conseguimos sacarlo de esa enfermedad o de esa depresión, estamos haciendo magia.
Todos y cada uno de nosotros somos magos. Esperamos muchas veces que la magia sea atravesar muros o hacer desaparecer grandes elefantes de un lugar para hacerlos reaparecer en otro. Y la magia es algo muchísimo más cotidiano que tenemos que volver a recuperar todos. Esa magia, representada, como os digo, por la carta del mago, es la energía que va a hacer que todos y cada uno de nosotros seamos capaces de tengamos la oportunidad de transformar nuestras vidas, siempre y cuando no nos olvidemos de que tenemos la capacidad de hacer magia. ¿Y con qué se encuentra ese alma? Se encuentra nada más aparecer en este plano de la materia, en esta parte de la realidad que conocemos, en esta vida. Lo primero que se encuentra es con la figura de mamá. La figura de mamá, la primera figura de mamá que se encuentra, es la papisa. La papisa representa a la madre buena, pero más allá de representar a la madre buena, que es imprescindible, porque si nos encontramos el primer momento con la madre mala, representada por la emperatriz, igual nos dejaba en algún orfanato o nos abandonaba o simplemente nos quitaba de en medio. Pero no, nos encontramos con una madre buena y nutricia. Pero más allá de ser una madre buena o nutricia, es la pontífice, la papisa. La pontífice, junto con el sumo sacerdote o el pontífice, la hablan en las cartas del tarot normalmente como la papisa y al padre bueno como el papa. A mí me gusta más la palabra pontífice, que es similar, es sinónimo del papa, ¿no? Y pontífice es el que hace puentes. ¿Qué nos dice la papisa? Que nosotros tenemos un origen, tenemos un vínculo con lo espiritual. El puente que establece el papa, el puente que establece la papisa, es un puente que une cielo y tierra, une lo carnal con lo espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Todos los seres humanos, como condición de ser humano, tenemos creencias, creemos en algo superior, algo absolutamente intangible y que muchas veces, aunque tengamos experiencia de ello, muchas veces es inabarcable, ¿no? Eso puede ser una religión, puede ser una figura divina o filosófica, como cualquiera de los dioses monoteístas o cualquier dios politeísta, o incluso filosófica, como la figura de Buda. Nosotros podemos creer en el Buda, aunque sería más propio decir que creemos en las enseñanzas del Buda. ¿Y qué pasa con todos aquellos que se denominan a sí mismos, se autocualifican como ateos o agnósticos o a algo, ¿no? Ateo significa no Dios, sin Dios. Siempre tenemos un Dios. Probablemente los ateos tengan como Dios algo muy interesante, ¿no? Este es el Dios de los ateos. Este Dios, los estudios, ponen ahora como grandes sacerdotes, y esto es una pequeña coletilla que quiero hacer, aun a pesar de que pueda ser cortada. Ahora creemos en una nueva casta de monjes místicos que llevan bata blanca, un montón de bolígrafos en el bolsillo, y que se yerguen como sumos custodios de la verdad, de su verdad, de aquella que pueden pesar, medir, y además quieren tutelarnos para que no caigamos ninguno de nosotros en las falsas enseñanzas, ¿no? Las falsas enseñanzas, que son todas aquellas que no comulgan con las suyas. Pero constantemente, por más que seamos ateos, estamos haciendo actos de fe, porque la mayoría de vosotros, la inmensa mayoría de vosotros, probablemente crea en los microbios y crea en las bacterias. Pero estoy muy seguro de que la inmensa mayoría de vosotros, a no ser que tengáis contacto directo con la fuente de la sabiduría, que en este caso sería un microscopio, no habéis visto ningún virus ni ninguna bacteria. Lo que habéis visto son fotos
o dibujitos de esos seres, y todos creemos en ellos. Nadie va a decir, no, yo no creo que haya bacterias, es mentira. Probablemente todos creemos en algo que no hemos visto, y las mismas estampitas que yo os puedo enseñar de Dios os las puede enseñar un científico de una bacteria. Obviamente esto es una salida de tiesto y es exagerar mucho las cosas, pero es una metáfora para que todos reflexionamos en qué creemos. Este encuentro del espíritu con la carne, el encuentro del espíritu con la carne viene representado por la figura de la madre, es imprescindible que vaya acompañado de ese puente al cielo, al espíritu, que proporciona la papisa. ¿Para qué? Para que en base de nuestra creencia, de nuestra fe, sea la que fuere, por muy pragmática que sea, tengamos la capacidad de seguir adelante, de movernos, de tener vida, es el impulso a querer ser mejores, esa fe. La fe no es ni más ni menos que hacer, y lo que te propone la papisa es que te pongas a hacer. ¿Hacer qué? Bueno, depende de qué tipo de papisa nos toque, ¿no? Aquí ya podríamos unir a la papisa con la emperatriz, y ese bloque que formaría la madre, dependiendo de qué madre sea, pues nos dirá, hombre, tú lo que te tienes que hacer es un hombre de provecho, ¿no? O tú lo que te tienes que hacer es un ser feliz o responsable o hacer, ¿no? Pero siempre nos piden que nos hagamos algo. Yo conocí a una madre que lo que quería es que su hijo se hiciera del Athletic, con lo cual el chico estaba mucho más relajado, ¿no? Hay otras que te piden cosas más elevadas, como que te hagas el mejor pianista del mundo en aras a la frustración que ella tuvo de no poder tocar el piano. Pero siempre nos están pidiendo eso, ¿no? Que tengamos fe, que hagamos algo. ¿Qué ocurre? Que esa encarnación que viene dada por la madre, que es el primer contacto con la materia que tiene ese ser dentro del útero materno, no tiene conciencia corporal. Está flotando en una especie de cámara de suspensión sensorial en la que ni siente ni padece, está perfectamente, es el paraíso, está perfectamente nutrido. Sale al mundo de la materia, choca con la densidad del aire, con las luces del entorno y las voces estridentes de las personas que parece que están tan alegres de que alguien nazca, que lo masacran con gritos y parabienes. Toda esa corporalidad que va a necesitar la incursión, el entrar en ese espíritu también, se enfrenta luego, después de haber conocido a mamá, con la figura del padre. ¿Y qué hace el padre? Tiene varias funciones, tiene muchas funciones. Esas funciones, como las muchas funciones tanto del mago como de la figura de la madre representada por la papisa y la emperatriz, van a ser explicadas en algún taller a aquellos que queráis venir, y si no, haremos nuevas incursiones más específicas carta a carta. Esa figura del padre lo que viene es a arrancarte de ese mundo indiferenciado de la madre. Es un señor, el padre, que entra, sale, se mueve, interactúa con mamá, y mamá lo acepta. Con esto ese niño, acordaros que ese niño es el loco, ese loquito pequeño asolado única y exclusivamente por los instintos, ese niño ve en la figura del padre al ser que puede separarse de mamá sin perderla. Y gracias a esa fe que se le inculca, ese hacerte algo, encuentras un referente en esa figura. Y quiero hacer una puntualización. Tanto el padre como la madre no estamos hablando de un género, estamos hablando de una energía. Puede venir representado por uno u otro sexo independientemente. Lo digo para que los padres que somos muy madrazos o muy madrazas no tengamos problema. Está bien, ¿no? Ya el niño ya encontrará un referente paterno donde tenga que encontrarlo. Pero lo que genera esa figura energética que llamamos arquetipo paterno, para ser más exactos, es la capacidad de separarme del mundo indiferenciado de la madre y poder ir a eso, a hacerme algo. Muchas veces
Si la figura es muy determinista o tiene un carisma muy especial, sigue la casta, ¿no? Y de alguna manera nos encontramos con familias en que la energía patriarcal tiene tanta fuerza que hay generaciones y generaciones de una misma cosa, ¿no? ¿Cómo puede ser que en muchas familias te remontas a 5 o 6 generaciones y todos son políticos, o todos son abogados, o todos son fontaneros, o todos son algo, todos lo mismo, ¿no? Es porque esa fe, esa capacidad de reconocer mi espíritu queda eclipsada por una demasiada potencia de un determinado arquetipo, el arquetipo paterno. Con esto, con la entrada de mamá y papá, de alguna forma el ser ha tocado fondo. ¿Qué significa ha tocado fondo? Está de pies en el suelo, está estructurado. Ha recibido ya un gran pozo de educación que le forma. Y ahora tiene que empezar a remontar, tiene que empezar a salir de ahí, ¿no? A salir de ese lugar absolutamente protegido que llamamos hogar, ¿no? Muchas veces ese hogar no se forma, no se puede constelar. Hablamos en la psicología moderna de hogares desestructurados, ¿no? Esos hogares desestructurados, que es un eufemismo para hablar del infierno de algunas infancias, conllevan una tocada de fondo muchísimo más dolorosa, muchísimo más terrible, que genera en el sujeto una gran necesidad de enfrentarse a la sobrevivencia, hacerse a sí mismo. Pero suponiendo que el hogar sea mínimamente amoroso, ese amor te atrapa, te deja muy bien educado, muy estructurado y con los pies tocando a tierra. A partir de ahí tienes que recuperar algo, algo que te haga impulsarte, que te haga evolucionar. ¿Y qué viene ahí? Viene los amantes. Aquí en esta carta vemos la figura de 2 sujetos, un hombre y una mujer, representando a Adán y Eva en el paraíso, y un ángel en el fondo. Bueno, no lo vais a ver con detalle en esta carta en particular, pero ahí está la figura del árbol de la sabiduría, del manzano, y de una serpiente. Esa serpiente, bueno, ya sabéis que según la mitología bíblica, esa serpiente es Lucifer, transformado en serpiente. Lucifer es el que hace la luz. Estos 2 sujetos, estos amantes, están fantásticamente bien dentro de un paraíso que les nutre de todo lo que necesitan. Es un simbolismo del hogar feliz, ¿no? Ese paraíso les impide evolucionar. No tienen conciencia de sí mismos. Es un estadio en el ser humano en el que no hay mucha diferencia entre nosotros y el resto de las bestias. Pero ahí viene Lucifer a hacer la luz. ¿Y qué es? ¿A partir de qué viene esa luz? De la sabiduría. Y ahí empezamos a conocer, y empezamos a conocer, y empezamos a motivarnos, y empezamos a desear, y empezamos a movilizarnos a través de la entrada de esa energía interna, también muy difícil de definir, que llamamos amor. Nos enamoramos y empezamos a elucubrar fantasías de irnos de casa, de fugarnos con nuestra novia o con nuestro novio y empezar una nueva vida. Empieza un camino ascendente para alejarnos de ese mundo indiferenciado del hogar. ¿Qué nos da Lucifer? Nos da la necesidad de saber qué hay detrás de lo que nos han dicho, detrás de las tradiciones, detrás sobre todo de algo muy importante, de aquellos mandatos que debemos obedecer. Los seres humanos somos seres muy particulares, ¿no? Hay muchas formas de definirnos, pero tenemos propiedades interesantísimas, ¿no? Somos capaces, en aras de mantener una cohesión social, de cumplir leyes y mandatos que ni siquiera nos planteamos el por qué los cumplimos. Hay muchas veces, se hizo un experimento que a mí me pareció muy significativo, ¿no? Con unos monos, creo recordar,
en que ponían un plátano encima de una escalera, un mono subía a coger el plátano y antes de que alcanzara el plátano se le soltaba una descarga al resto de monos que había abajo de la escalera. Así una y otra vez, hasta que ya asociaban que cada vez que alguien intentaba coger el plátano, el grupo sufría un castigo. Aquí hay dos cosas a decir: que los científicos son un poquito brutos con los animales, no escucharon al Papa diciendo que también tenían alma. Y otra, que no estamos muy alejados de los monos, ¿no? Porque cuántas leyes estamos repitiendo de forma absolutamente ciega, sin saber muy bien por qué eso es así, ¿no? Nosotros estamos llenos de mandatos, de cosas a las que debemos obedecer. Y uno de los papeles que viene a traer ese Lucifer, que es una especie de guerrillero del espíritu, de rebelde, que hace que nos movilicemos, es traernos ese impulso de arriesgar, de ir en contra de lo establecido. El problema que tiene Lucifer y la mala prensa que tiene, la adoración a estos arquetipos, sin duda está bien documentada. Dicen que la diferencia entre el diablo y Dios es que Dios, o una de las diferencias, es que Dios te pide devoción. Tú se la puedes dar o no. Lucifer te la exige, no te deja elección. Más allá de esto, que probablemente tenga algo de cierto, Lucifer lo que hace es que nos planteemos un espíritu evolutivo. Evidentemente el exceso de culto a estas figuras es un defecto, pero el negarlos y mirar hacia otro lado también. Todos tenemos un pequeño diablo dentro. En mi caso uno grande, porque como veis tengo espacio. Ese Lucifer viene representado también por la figura de Eros, la erótica, aquello que nos erotiza hacia crecer. Fijaros, es una cosa muy interesante, ¿no? Porque antiguamente ese flechazo que todos esperamos vivir algún día, ¿no? El flechazo del amor, realmente era la maldición de la diosa. Cuando la diosa Afrodita se enfadaba con alguien, lo maldecía haciendo que sintiera un enamoramiento por algún sujeto, normalmente un sujeto poco deseable. Ese enamoramiento venía de manos de Eros, de Cupido, el gordito ese simpático con las flechitas, que tanto tiramos del Día de los Enamorados. ¿Qué hace eso? Me erotiza, me pone en marcha. Y me pone en marcha subiéndome en esta figurita de aquí, el carro. El carro simboliza la capacidad de moverme, de empezar un viaje. Pero para empezar ese viaje necesito haberme erotizado, necesito desear algo, desear por lo menos un destino. Y ahí, en ese viaje, empiezo a acumular fuerza. El carro muchas veces no tiene claro hacia dónde tirar. ¿Por qué? Porque no me enseñaron. Todas las informaciones que me dieron en este periodo, en el periodo comprendido en la vivencia en el hogar, con los estudios, con los padres, también con los educadores, que sin duda vienen simbolizados por estas cartas, me genera una idea de la realidad que muchas veces me las creo a pie juntillas, sin mayor controversia, y las acato. So pena que mi poder erótico sea muy grande. Entonces empiezo a transgredirlas, empiezo a experimentar, empiezo a jugar con la vida, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Empiezo a intentar transgredir lo sagrado y a tocar lo sagrado, a ver aquello que no se puede tocar, aquello que no se puede transgredir, aquello que no se puede sobrepasar. Cuando estoy erotizado me siento con fuerzas de hacerlo, ¿no? De cruzar el límite y ver qué hay en el otro lado. O por lo menos asomar las orejitas, ¿no? A ver qué se escucha en el otro lado de eso que me dijeron que no se tocaba. ¿Y eso qué genera? Una gran cantidad de fuerza interna, ¿no? Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros instintos se sientan poderosos, ¿no? Es ese subidón que nos pega después de haber transgredido nuestros límites, ¿eh?
cosas que no debemos hacer, ¿no? Por aquí hay algún que otro motero y cuando el marcador del velocímetro pasa de esos 120 y se acerca peligrosamente a los 180, 150, ¿no? Hay un momento de excitación interna muy particular, ¿no? De transgredir los límites, de alguna forma transgredir incluso cosas que no estamos transgrediendo realmente, como son las leyes de la física, ¿no? Las leyes, ¿no? ¿Qué pasa si tengo que frenar a 220 kilómetros por hora en seco? ¿No? Es como enfrentarme a la muerte y vencerla, ¿no? Y cuando dejas la moto y te bajas, dices ¡guau! ¿No? O esas curvas que a veces hemos trazado en carreteras de... Si me pillen los de tráfico, no estoy animando a que hagáis estas cosas, ¿eh? Pero esa sensación, ¿no? de vencer a las leyes de la naturaleza, de lo físico, ¿no? Esa fuerza que todos llevamos dentro y que muchas veces no sabemos dónde está, dónde cogerla, ¿no? para poder crecer y seguir subiendo en la vida. ¿Qué ocurre? Si nos pasamos con esto, si nos pasamos de frenada, que podríamos decir, nos encontramos con la siguiente figura, ¿no? Con la figura del ermitaño, con la figura del viejo maestro que te dice, a ver, vamos a ir despacio, vamos a tener un poco de cuidado, ¿no? Te metes un poco dentro de una especie de cueva interna en la que te das cuenta de que no puedes transgredirlo todo, de que hay ciertas leyes, ciertos valores que te dieron que son necesarios. Te enfrenta el ermitaño a lo que va a venir luego, a la necesidad de asumir los cambios, por un lado, que te va dando la vida, y la justicia humana, la justicia de los hombres. Te enfrenta el ermitaño a la necesidad de acatar las leyes del hombre a fin de poder avanzar, ¿no? De poder vivir en sociedad, de poder construir cosas, de poder compartir con el otro. Esa justicia lo que va a hacer es decirnos dónde están los límites de nuestra experiencia como humanos, ¿no? Dónde están los límites de nuestra forma de estar en la vida cotidiana, obviamente. ¿Y qué ocurre con todo esto? De alguna manera nos quedamos colgados. Estamos vueltos cabeza abajo, transformándonos, ¿no? Toda esa energía de subida en la que estamos impulsando nuestras vidas, nuestras carreras, nuestros amores, nuestras ganas de comernos el mundo, se encuentran con esos límites de la realidad que hemos formado a nivel social y nos dejan un poquito colgados. Y ahí necesitamos transformarnos. Es nuestro primer encuentro con la figura de la muerte. La figura que marca un antes y un después, es muerte y regeneración. El sujeto que creía que lo podía todo tiene que morir para encontrar a alguien más equilibrado, para encontrar un equilibrio interno que le consiga de alguna forma estar en el mundo, aceptar ciertas partes de lo que es el tejido social, pero sin olvidarse de su propio espíritu, sin olvidarse de su propia esencia. Y ese espíritu, esa propia esencia, es la mezcla probablemente de estos dos ángeles, el ángel de Dios y el ángel del diablo, el demonio. Esos dos ángeles, el de la luz y el de la oscuridad, tienen que dejar de enfrentarse, dejar de confrontarse unos con otros para poder bailar juntos, estar en armonía y crecer. Si eso sucede, la cabeza se nos abre. Hemos vuelto a tocar fondo, hemos vuelto a estructurarnos ya como seres adultos, como seres conscientes y capaces de ser. ¿Ser qué? Ser lo que nuestra alma nos propuso en un principio. Aquellos sueños que teníamos cuando nacimos, aquellos sueños que queríamos desarrollar cuando éramos pequeñitos y todavía no nos dijeron tú no puedes, o eso cuesta mucho, o para eso tienes que tener algo, o para...
¿no? Aquí ya, cuando llegamos a este punto, la torre representa la inspiración divina que viene del cielo y te abre la cabeza y te deja ver qué hay dentro de ti, quién eres realmente. Y ahí empieza otra vez un ascenso, el ascenso final hacia la completitud. Si todo sale bien, si hemos podido llegar, si hemos podido viajar con nuestra alma hasta este punto. Es un viaje que, aunque lo estoy intentando resumir muy rápido, es muy azaroso y tiene muchas pruebas, tiene muchos encuentros, ¿no? El encuentro con el primer trabajo, el encuentro con la primera letra de la primera cosa que nos compramos a plazos, ¿no? El encuentro con nuestros suegros, con nuestro hijo, con montones de acontecimientos, de sujetos, de interlocutores que vamos encontrando en el camino y que van formando aquello que somos. Y que dependiendo de cómo lo gestionemos, de cómo establezcamos relaciones con cada uno de esos elementos, vamos a crecer de una manera o de otra. En este caso, cuando llegamos a la torre, que esto tiene unas edades cronológicas que se van repitiendo, recordad que esto forma parte de una estructura que va haciendo círculos, ¿no? Y nosotros vamos viendo por niveles, en distintas etapas de nuestra vida, vamos viendo las mismas cosas con distintas caras y con distintos niveles de conciencia. Probablemente la primera vez que queremos el cochecito teledirigido de la tienda de juguetes no sea muy distinta a cuando queremos el último modelo de coche con muchas válvulas del concesionario, guardando evidentemente las distancias y las formas. Pero vamos queriendo siempre lo mismo, lo que nos enseñan a querer. Cuando llegamos a la torre tenemos la opción de liberarnos. Algunos dejan su trabajo, venden sus pisos y se van a vender Coca-Colas al Caribe, en un chiringuito de la playa. Otros escapan con sus secretarias y empiezan la locura, ¿no? Comprándose la moto esa de la que hablábamos y 2 cascos. Algunas mujeres se van a Cuba y se enamoran. Otras empiezan esa carrera que no pudieron hacer por un sacrificio absolutamente demencial que le dijeron sus padres que tenía que hacer simplemente por la condición de ser mujer. Y ahí empiezan a vivir. Recuperan que la estrella, el norte, el rumbo, el sueño que anhelaron. Y si todo salió bien, van a tener el valor para emprender el camino hacia sus sueños. Y todo ese tiempo de espera, mientras mi verdadero sueño era escribir el maravilloso guión de cine y mientras tendría que estar escuchando cosas variopintas, que algunas me interesan y son fascinantes y otras no me las aguanto, ¿vale? Cuando viene la torre y me levanta la cabeza, en ese momento recupero el sueño y vuelvo a tener fuerza para ir a por él. Y encuentro la clave, encuentro esa inspiración que había olvidado, que me olvidé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y al olvidarme, mi vida se volvió un poquito más gris. Y cuando recupero esa estrella, recupero ese sueño, mi vida vuelve a resplandecer, vuelve a ser luminosa. Y entonces la magia se da. Y nos encontramos con la luna y el sol, con nuestra ánima y nuestro ánimus. Y si hemos hecho bien el trabajo y nos hemos atrevido a soñar, ese ánima y ese ánimus me va a dar el fuerte coraje imprescindible ¿para qué? Para recuperar, ¿no? Esta es la resurrección de los muertos, para recuperar al ser que de alguna forma se murió en todo este camino, en todo este subir y bajar, ¿no? Es cuando nos rendimos en la vida y todo está bien, pero yo estoy deprimido, ¿no? Tengo un buen trabajo, tengo una mujer maravillosa, tengo hijos fantásticos, tengo un coche maravilloso, pero yo dentro estoy medio deprimido. ¿Por qué? Porque me morí en todo ese camino. Y entonces aquí, en este ascenso, puedo volver a recuperarme, puedo resucitar a ese muerto para poder llegar al éxito, al mundo, a la completitud. Y si llego, si se da la dicha de que llegue, ¿qué hago? Vuelvo a la casilla de inicio.
Pero vuelvo a la casilla de inicio de otra manera. Vuelvo a la casilla de inicio disfrutando de las cosas cotidianas de la vida, reconciliándome con mi madre, entendiéndola, pudiendo abrazarla tiernamente y decirle cosas tan sencillas como te quiero, pero de verdad. Y empiezo a dejar de regalar cosas de esos almacenes que te dicen cuándo es la primavera, y empiezo a regalar tiempo, y empiezo a regalar amor, y empiezo a regalar momentos especiales que vienen envueltos en caricias, abrazos y besos en vez de en papel de regalo. Empiezo a valorar qué es importante en toda esta aventura en espiral que es a lo que llamamos vida. Bueno, ¿tenéis alguna cuestión? ¿Alguno de vosotros? Yo me estaba preguntando, estas cartas tú las utilizas como, no método adivinatorio, imagino, sino como un método de análisis de la circunstancia personal o algo así. Sí, gracias. Me gusta esta pregunta. Así que, muchas gracias. Primero deciros una cosa. El destino no es algo externo que nos pasa, ¿vale? El sujeto, imaginaros este sujeto, tiene una trayectoria de vida, ¿vale? Digamos que es esta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que su destino va paralelo a su trayectoria de vida, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que a eso que la mayoría de vosotros llamáis azar se manifiesta. No es azar, ¿eh? No vamos a entrar ahí, pero no es azar. Pero imaginaros que aquí, en este punto, lo echan a la calle. Imaginaros que esta línea marca 30 años de trabajo y que le quedan 15 para jubilarse. ¡Pum! 30 años en la calle. Después de 30 años de trabajo, le faltan 15 para la jubilación, no me cuadran las cuentas, estoy jodido. ¿Qué ocurre? Que ya no va a ir por ahí. O imaginaros que se le muere un hijo, o que se le muere su mujer, o que le da un infarto, o cualquier cosa que llamamos destino. Entonces, su vida ya no va a ir por ahí, ahora va a ir por aquí. ¿Qué creéis? ¿Que el destino sigue por ahí? ¿Alguien en serio puede creer eso? No, el destino se viene con él. Si yo me mudo de Madrid a Bruselas, mi destino se viene a Bruselas conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que mi destino va conmigo. Y si yo organizo mi vida de forma consciente y decido hacia dónde voy, yo voy a ser el artífice de mi destino. Con lo cual no es tanto qué vas a cosechar, sino que estás sembrando. Ahora, hoy, porque eso es lo que vas a cosechar. Si cuando la matita está saliendo yo conscientemente la arranco, ya no lo voy a cosechar. Si la cuido, la riego, probablemente coseche, ¿vale? Entonces mi destino va conmigo. Si yo hago la barbaridad de intentar tirar las cartas para predecirle el destino a alguien, le estoy haciendo un flaco favor. Estoy desviando su destino de su persona. Esto es ir contra la natura. Es hacer magia y hacerme a mí responsable del destino del otro. Probablemente como no acierte, o no acierte mucho, a no ser que sea muy previsible el sujeto. Si el sujeto es muy previsible, no hace falta echarle las cartas, no hace falta ser tarotista. O sea, lo único que hay que ser es observador, un poco inteligente, y ser observador y escuchar al cliente. Y con eso, pues ya la aciertas, ya vamos tirando. Pero no se trata de eso. Se trata de que hay una cosa que se llama sincronía, ¿no? La sincronía establece que a cada sujeto le ocurra lo que le tiene que ocurrir en el momento que le tiene que ocurrir. Los hechos son sincrónicos en tanto en cuanto las cosas que estamos emitiendo psicológicamente se convocan físicamente. Yo pienso en un amigo muy lejano que hace tiempo que no veo y pienso intensamente en él, pum, y de repente me llama. Eso es un hecho sincrónico. Tengo una duda sobre algo y de repente agarro un libro de la estantería, se cae el de al lado abierto
y me da por leer un trozo de una frase que me da la clave de aquella duda que tenía. Todo esto son acontecimientos sincrónicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro psiquismo manifiesta, genera en su entorno aquello que necesita generar para autoexpresarse. Con lo cual uno puede ser tarotista o puede ser, qué sé yo, casólogo. ¿Qué sería un casólogo? Un tío que entra en una casa, la mira bien y le acierta el destino a alguien. ¿Por qué? Porque la casa retrata al tipo. O sea, si tú tienes una amiga y vas a su casa, vas a ver que es la casa de tu amiga y no otra. ¿Entendéis lo que os digo, no? Con lo cual, ¿qué ocurre con las cartas? Que las cartas retratan el momento por sincronía evolutivo del sujeto. Y tú lo que lees no es lo que va a pasar. No lees su destino. Lo que estás leyendo es su presente. A niveles de actuación inconsciente que son significativos para él. Para que luego él haga con eso lo que quiera. Entonces, ¿para qué sirve aprender tarot evolutivo? Para tener una guía, un mapa del viaje por el que tu alma está transitando. Para poder llegar a esa completitud y poder abrazar a la vida con el suficiente amor de forma consciente. La conciencia realmente, espero que no tengas que cortar esta frase, la conciencia realmente es una putada. Y esto puede crear mucha controversia, pero es eso. ¿Por qué? Porque si un ser es consciente, no puede ser feliz. Cuando veas una persona que no está deprimida, tened cuidado, porque es una persona con un nivel de conciencia muy bajo. Porque si realmente tiene conciencia, no puede no estar deprimido. Porque el mundo está mal. Están matando a bombazos a niños en Siria y estamos aquí todos muertos de la risa. Y no hacemos nada. Estamos hartos de ver indigentes por las calles y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de conciencia es bajo, muy bajo. Si nuestro nivel de conciencia es alto, no te queda otra que estar de tanto en tanto en el Hades, deprimido. E impulsando un cambio, aunque sea cambiar a tu vecino, a tu primo, a tu cliente, a quien sea, a tu amigo, a tu compañero de mesa en el trabajo. Porque esos cambios te sacan de la depresión y hacen que tu conciencia alivie. Pero la conciencia también es una de las mayores bendiciones, porque te permite ser feliz. ¿Y qué es ser feliz realmente? ¿Alguien sabe qué es ser feliz? Para mí, ser feliz es estar haciendo lo que tienes que hacer, donde lo tienes que hacer y cuando lo tienes que hacer. Y que todo eso está alineado con lo que quieres hacer. Y no hay otra forma. Y a lo mejor no es divertido lo que estás haciendo. A lo mejor no es la orgía constante en una bacanal maravillosa, no. A lo mejor es ayudando a un leproso a lavarle sus heridas y eres feliz. Y estás jodido al mismo tiempo, que eres feliz. Pero estás dándole bálsamo a tu conciencia. Y tu conciencia te lo agradece. Entonces, ¿para qué sirve el tarot evolutivo? Para hablar de cómo está, en qué etapa, en qué estación del camino evolutivo, del camino del viaje del alma, se encuentra tu espíritu. Para eso sirve. ¿Y qué hace el cliente, el consultante? Retrata su psiquismo a través de estas láminas que no tienen ningún poder, que no son mágicas en sí mismas, sino son un elemento que proporciona una herramienta que facilita el proceso mágico. Pero no son la magia en sí. La magia está dentro del sujeto. Sí, pero al mismo tiempo están cargadas de símbolos que movilizan esa capacidad mágica. Y esos símbolos son los que el inconsciente elige para retratar una situación, para retratar un estado, para retratar una estación de tu viaje. ¿Qué más? Bien, pues muchas gracias a todos por venir y por escuchar estas palabritas. Y bueno, que seáis felices y conscientes. Gracias a todos.